Bueno, en el tema del diseño, digamos que uno cuando empieza a trabajar con montaje superficial se emociona. ¿Por qué se emociona? Porque uno dice, bueno, voy a escoger el componente más pequeño posible para que el PCB me quede lo más chiquito posible en el momento de diseñar y yo pueda tener, y cueste menos, ¿sí? Pero la recomendación es que cuando uno trabaja y empieza con montaje superficial, esto es una cuestión, digamos, de conocimientos, de diseño, de fabricación, de ensamble y también tiene que ver con métodos, procesos, equipos y habilidades. Entonces lo más recomendable es empezar a ganar experiencia con componentes de montaje superficial grandes. O sea, estamos hablando de componentes tipo 1210 o 1206, donde el 1206 inclusive el 0805, el 1206 es de 3.2 por 1.6 milímetros o el 0805 que es de 2 por 1.2 milímetros. Entonces es recomendable empezar a ganar experiencia desde el punto de vista del diseño, el PCB cómo nos llega, porque el PCB también influye en el comportamiento de ese componente y en la soldadura, en el ensamble, en las máquinas, en los equipos, en la operación, en las reparaciones. Entonces es importante comenzar a ganar experiencia con esos componentes grandes para luego comenzar a trabajar con componentes pequeños, pues más reducidos. Con la experiencia podemos hacerlo. Otro problema que tenemos cuando diseñamos es que también como queremos diseñar con componentes chiquitos, también queremos colocarlos por ambas caras para ocupar menos espacio. En montaje Truehold pues esto no es posible. El montaje superficial sí lo es, pero cuando uno va a comenzar a trabajar con componentes y ensambles de montaje superficial de ambas caras, la recomendación es que uno ensamble por la parte de abajo los componentes pasivos y livianos, ¿sí? Porque los componentes tipo circuito integrado por debajo es más complicado ensamblar, o así, porque uno tiene que ensamblar primero por la capa de abajo, darle la vuelta al ensamble y ensamblar luego por la capa de arriba. Entonces el componente en la capa de abajo puede sufrir, o así no sufra. En el momento de hacer inspección es más complicado. En el momento de hacer reparación, pruebas o mantenimiento, pues hay que desarmar todo el ensamble. Entonces la recomendación es que uno trabaje al máximo montaje superficial por la capa de arriba. Y si ya el 70-80% del espacio del PCB está consumido por componentes, entonces ya empiece a bajar componentes. Pero si empieza a bajar, comience por bajar los componentes pasivos, livianos, porque se pueden caer en un proceso de soldadura, sobre todo automática. Y ya si hay mucha necesidad, si tenemos experiencia, pues comenzamos a bajar ya circuitos integrados, empezando por SOIC, Portuales, QFP, y tratar de no bajar componentes tipo VGA. Digamos que aparte de esto, hay que tener en cuenta un concepto muy importante, y es que un componente de montaje superficial, cuando se coloca encima de una tarjeta, pues tiene que tener un espacio, es decir, la huella del componente siempre debe ser más grande que el componente. ¿Para qué? Para que permita que se forme un talón. ¿Sí? Hay un espacio hacia atrás del componente, hay un espacio hacia adelante, y resulta que según los expertos en las investigaciones, la fuerza, digamos, del componente se forma ahí en ese talón. ¿Sí? El 70% de la fuerza de un componente, de soporte de un componente, está en el talón y debajo de la planta del pie el 25% y por delante el 5%. Entonces es importante que nuestra huella quede de tal forma diseñada que se forme ese filete de soldadura y que sea lo más robusto posible para que tengamos un ensamble pues relativamente fiable y no vaya a fallar en campo. Entonces es muy importante la formación de ese talón, tanto en componentes de montaje superficial pasivos como activos. ¿Sí? Que también se forme ese filete atrás, adelante, porque es igual que un pie. ¿Sí? Un empresario lo decía, es un pie. Entonces si usted se sienta, si está bien sentado, ese pie sobre el piso no se va a caer. Lo mismo pasa con los componentes de montaje superficial. Y dependiendo del ambiente, pues si es un ambiente rígido o robusto, digamos si uno va a trabajar un ensamble manual, debería escoger el nivel A, o aún si funciona el nivel B. Y ya para ensambles, digamos que no son tan fiables y que van a trabajar en muy poco espacio, que requieren estar muy integrados, entonces podemos utilizar el nivel C. Otros aspectos son, por ejemplo, el anti-solder, que haya un balanceo de cobre y el centro de gravedad del componente, que uno defina el filete, o sea, la parte o porción de soldadura que uno desea en esa conexión, y que también tenga el metalizado del componente, y el PCB también es muy importante en el momento del diseño y de la soldadura. Entonces la recomendación es que utilicemos la norma IPC, la norma IPC 7351, que es para el diseño de huellas pads de montaje superficial, y la IPC 610, que es para la aceptabilidad
de ensambles electrónicos. A pesar de que la 610 es una norma, digamos, para la calidad de la manufactura electrónica, o sea, al final cuando uno tiene el PCB ensamblado, es muy importante tenerla en cuenta desde el punto de vista del diseño. Porque uno, cuando diseña, pues diseña sus PCBs y sus componentes para que se forme ese filete de soldadura que mostramos y para que ese filete en el momento de la inspección pues pase efectivamente la inspección de calidad.